Y justamente, bueno, pues hemos hablado que el consumo de fentanilo se ha incrementado. La ONU informó que en nuestro país ya se comienzan a ver los primeros casos de atención médica por fentanilo. Y para abordar este tema, saludo con mucho gusto al doctor Carlos Rius. Él es académico de la Facultad de Química de la UNAM. Doctor Carlos, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación para poder estar presentes aquí en el programa. Necesitamos saber, se habla mucho del fentanilo, todo lo que ha estado ocasionando, hay campañas de lo que causa, pero ¿qué es particularmente para que todos podamos entender qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan peligroso? ¿Qué es lo que está pasando que se ha convertido ya en algo, pues en el enemigo número uno ahora con el consumo de esta droga? Sí, de hecho el fentanilo no lo podemos entender si no entendemos el opio o aquellas sustancias que se utilizan para combatir el dolor. Cuando uno tiene un dolor muy crónico, hay cierto tipo de sustancias que son efectivas para ese dolor crónico, como serían la morfina o la heroína, que sería una modificación de la morfina. Desgraciadamente estos son altamente adictivos, por lo tanto se tienen que dar bajo ciertas condiciones muy específicas. Normalmente se van a dar cuando son enfermos terminales de cáncer y es una forma paliativa de poder controlar la enfermedad. El fentanilo se desarrolló como una alternativa y que inicialmente se pensó que no iba a tener los efectos adictivos que la morfina y la heroína, ya que las dosis que se utiliza de fentanilo son 50 o 100 veces más bajas que las dosis que se utiliza de la morfina o la heroína. Sin embargo, como todo medicamento, se empezó a utilizar algunos medicamentos que son para otro uso y se vio que el fentanilo en dosis un poquito más altas podía hacer los mismos efectos que la morfina o la heroína. Ahora, para que hagan estos efectos, nos tiene que pasar a través de una serie de membranas o una serie de barreras muy estrictas que tiene el cerebro. El cerebro, para evitar que entre cualquier sustancia dentro del cerebro, tiene una serie de barreras que solamente permite el paso de cierto tipo de sustancias. Resulta que el fentanilo tiene las condiciones ideales para irse al cerebro en forma muy rápida, mucho más rápida que la heroína y la morfina, y debido a que es una sustancia mucho más sencilla que la morfina y la heroína, su fabricación es mucho más económica. Entonces, por eso ha tenido un incremento muy fuerte en el mercado, ¿sí? Ahora, ya es un problema de salud. Dice la ONU que en la frontera es donde se está ya reportando casos de pues consumo, no solamente de consumo, sino de problemas y hasta muertes por el consumo del fentanilo, que en Estados Unidos ya ha causado muchísimas muertes. Sí, de hecho ha habido un incremento exponencial en el caso de muertes de fentanilo, y la diferencia está en que el fentanilo es mortal en dosis de 1 o 2 miligramos. 1 o 2 miligramos, estamos hablando de un granito de sal. Normalmente el fentanilo se utiliza como parche transdérmico, o sea, se pega un parche en la piel y se tienen alrededor de 1/10 o 1/100 de miligramo en el parche. Cuando se toma el fentanilo, la absorción no es tan eficiente como si fuera inhalado o si fuera con parche, pero debido a que rápidamente entra a las barreras cerebrales, va a empezar a hacer su efecto. Y el problema está en que el costo es muchísimo menor. Entonces, en México, desgraciadamente, no hay muchos datos acerca de adicciones. Esto hace de que no sepamos realmente cuánta población está consumiendo diferentes tipos de drogas y cuál es la mortalidad por estas drogas que tenemos. En Estados Unidos, el año pasado fueron cerca de 120,000 personas que murieron a causa de el consumo de drogas, principalmente drogas adulteradas con fentanilo. Ahora, fentanilo, ¿qué provoca en las personas? Evidentemente sabemos que puede provocar hasta la muerte en el caso de sobredosis, pero ¿qué causa en las personas?
Bueno, de hecho el fentanilo se empezó a producir como una sustancia para aliviar los dolores. Nos bloquea ciertos transmisores del cerebro y esto evita que se transmita el dolor de una persona. Pero a ciertas dosis, cuando yo aumento la dosis, empiezo a tener acciones eufóricas, empiezo a tener alucinaciones, que es por lo que se usa la heroína, morfina y también el fentanilo, porque se siente una euforia, se siente un bienestar, pero esto es de muy corto plazo. Solamente dura unas cuantas horas este efecto y al ser un problema de adicción, esto hace de que la persona necesite cada vez más dosis de esto hasta que llega a ser mortal la dosis. Entonces, inicialmente fue para dolor, se sigue utilizando para controlar el dolor, pero se utiliza en un mercado paralelo como una droga de recreo, que es muy peligrosa poderlo usar por dos razones. Primera, las dosis son dosis muy pequeñas para que sean ya mortales. Segunda, se están fabricando mucho en laboratorios clandestinos. Para fabricarlo no se requiere mucha ciencia. Se puede hacer en la selva con unas cuantas vasijas y solventes y los reactivos adecuados, pero no se tiene ningún control de calidad. Esto hace de que nos den productos secundarios que son muchísimo más tóxicos que el fentanilo como tal. De hecho, hay un medicamento el cual se utiliza como el carfentanilo. El carfentanilo se utiliza como analgésico para elefantes o para animales muy grandes, ¿sí? Y también lo están utilizando para como droga recreativa. Y esa es casi 1000 veces más efectiva, más activa que la heroína y la morfina. Tenemos que seguir hablando de estos temas. Yo agradezco su tiempo, doctor Carlos Ríos, se nos viene el tiempo encima. Vamos a seguir hablando, por supuesto, porque es un problema que nos preocupa y que nos debe de ocupar más en nuestro país y también en los Estados Unidos, que es donde estamos teniendo estos problemas. Gracias por su charla, por la conversación y por pues darnos una idea más clara de lo que es el fentanilo y lo que provoca. Gracias, doctor. Pues, muchísimas gracias. Y lo más importante es concientizar a la gente de que no es una droga que sea muy efectiva, tiene alto riesgo de muerte, sobre todo por las impurezas que tiene el material, ¿sí? Entonces hay que tratar de evitarla a como dé lugar. Gracias, Carlos Ríos, de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buena tarde. Buenas tardes.